me escucha bien? Bien. Bienvenidos a todos y a todas. Damos inicio al segundo encuentro realizado por la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero. Agradecemos a todos los inscriptos que están participando del encuentro a través de esta plataforma, al invitado y a los que nos van a seguir a través de nuestra página de Facebook Paren de Fumigarnos Santiago del Estero. La Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero es una mesa autoconformada por diferentes actores del ámbito estatal, académicos, científicos, vecinos autoconvocados y comunidades campesinas indígenas. El espíritu de este espacio trae a discusión el impacto que sufren los territorios como espacios de vida humanos y no humanos como consecuencia de la exposición a las fumigaciones por agrotóxicos y sus derivas. Así son las poblaciones las que se transforman en verdaderas zonas de sacrificio en nombre del desarrollo, llamado mal desarrollo en las palabras del autor Vandana Shiva. Es un modelo productivo que envenena, contamina, enferma y mata. Creemos que la discusión crítica es el camino para traernos debates así necesarios y restablecer la vida en común que queremos construir. Queremos destacar la contribución realizada por el equipo de la práctica final de la carrera de Medicina y por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, en la construcción de información y recolección de evidencia científica a partir de la vasta cantidad de relevamientos sanitarios que han llevado adelante y que sirvió de prueba en el año 2016 para que un tribunal internacional radicado en La Haya realice una serie de conclusiones a partir de la historia de la multinacional Monsanto, luego comprada por Bayer. Me voy a permitir, en esta síntesis, leer algunas de las conclusiones realizadas por ese tribunal. Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa al derecho a un medio ambiente sano. Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación. La soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto hasta abandonar sus cultivos debido a que habían sido genéticamente modificados por la contaminación. La conducta de Monsanto afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica. Y por último, la legislación internacional debería determinar de forma precisa y clara la protección del medio ambiente y el crimen de ecocidio, ya que hay un riesgo importante de una brecha creciente entre la legislación internacional de derechos humanos y ambientales y la legislación internacional del comercio e inversión. Destacamos especialmente el compromiso de ese grupo de estudios y la tradición de construcción de conocimiento al servicio del bien común y de la salud pública, con el objeto de contribuir a la visibilización de los problemas de salud que experimentan las diferentes poblaciones que sufren a diario las fumigaciones por agrotóxicos. De esta manera agradecemos al disertante del día de hoy por estar aquí presente. Facundo Fernández es médico, integrante del Instituto de Salud Socioambiental, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Fue parte del equipo docente que llevó a cabo los campamentos sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de esta casa de estudio en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2019. Coautor del Informe de Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de San Jorge y del libro La salud hecha un chiquero. Retomando el documento realizado desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y el Centro de Investigación de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, afirmamos que la salud de las poblaciones humanas está inherentemente ligada a los ecosistemas de los que formamos parte. Dos de los grandes ejes que la obra permite poner en diálogo son los de salud y de ambiente, separados en términos conceptuales, pero también en las prácticas y formas institucionales del Estado. El libro vuelve una y otra vez sobre ese triángulo fundamental.
No hay salud individual si no hay salud colectiva, y no hay salud colectiva sin salud de los territorios. Ese es el concepto que aquí queremos retomar como mesa, el de una sola salud. Por lo que agradecemos al disertante, al doctor Fernández, por estar presente hoy, y desde ya agradecerle su buena predisposición para compartirnos su experiencia y su testimonio. Le paso la palabra al doctor Fernández para la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina. En nombre mío, en nombre de nuestro equipo del Instituto de Salud Socioambiental. Y si les parece, voy compartiendo pantalla para que se pueda ver la presentación. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Porque yo ahora les dejo de ver la cara porque estoy presentando. Así que, bueno, si les parece, comienzo. La invitación a participar de este encuentro fue para poder charlar sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud humana. Y bueno, nosotros como equipo creemos que para empezar a hablar de los agrotóxicos tenemos que entender la complejidad que presenta el impacto de la agroindustria en la salud socioambiental. Hay ideas que necesitamos compartir o tener en claro para terminar hablando de agrotóxicos, ¿no? Este es un modelo que se impuso en Argentina con ausencia de participación comunitaria, lo que produjo ya en el año 96 la inserción del primer organismo genéticamente modificado, que fue la soja resistente Roundup, y el paquete tecnológico. Hoy en día ya son 61 los eventos transgénicos aprobados en Argentina. Llevó a un aumento en la concentración de la tierra, el desplazamiento de las comunidades, a la cooptación de los sistemas de crecimiento, el patentamiento de semillas, la criminalización de los campesinos y productores, destrucción de los ecosistemas nativos, acaparamiento del agua, contaminación, destrucción de economías regionales, reemplazo del alimento por ultraprocesados, monopolización y concentración de la riqueza e impacto negativo en la salud humana. Entonces, para poder entender por qué hablamos de plaguicidas, por qué hablamos de agrotóxicos cuando hablamos de agroindustria, tenemos que entender que a partir de la Revolución Verde y sobre todo con la aprobación de los organismos genéticamente modificados, se introdujo en el país y en toda Latinoamérica lo que se llama el paquete tecnológico de esta agroindustria, basado básicamente en plaguicidas, en OGM y en cambios en estas prácticas agrícolas. La FAO en el año 1990 ya definía los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que cause perjuicio o que interfiera de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, comercialización de alimentos y productos agrícolas. La misma FAO, en conjunto con la OMS, a partir del 2013, incorpora la definición de plaguicidas altamente peligrosos. Estos plaguicidas son conocidos por presentar niveles particularmente altos que generan peligro agudo en forma aguda o crónica para la salud de las personas, para la salud del ambiente, y esta clasificación es tomada a nivel internacional. Tenemos distintos grupos de plaguicidas, podemos clasificarlos en insecticidas, en herbicidas, rodenticidas, fungicidas. No voy a entrar profundamente en esta clasificación, acá les comparto una imagen como para que puedan ir teniendo una idea. Y tenemos que empezar a hablar entonces de las plaguicidas en nuestro territorio, en Argentina. Desde el año 96 hasta la fecha, el crecimiento en el uso de plaguicidas ha sido exponencial, a pesar de un discurso que decía que los organismos genéticamente modificados, o más conocidos como transgénicos, y bueno, nosotros como un aprovechamiento mejor de los suelos y que este uso iba a ir disminuyendo con el paso del tiempo, se produjo todo lo contrario. Esto ubica a Argentina hoy en día a nivel mundial como el país número 1 en cantidad de litros kilo per cápita que se consumen de pesticidas. Vemos la evolución desde el año 2015, cuando
cuando se utilizaban 9.7 litros kilo por persona, ya en el año 2018 se utilizaban 11.9, se estima que para el 2021 se utilizarán en el país 600 millones de litros kilo de plaguicidas, pesticidas o agrotóxicos. Esto es un relevamiento de información hecho por los compañeros de Naturaleza de Derecho. Cuando hablamos de plaguicidas, como les conté, existe una división, y esa división se basa en los objetivos que estos plaguicidas tienen, los targets, le llaman en inglés. Pero cuando empezamos a introducirnos un poco más en la biología, podemos ver que parte de esos objetivos, que son los hongos, las malezas, componen gran parte de su código genético con nosotros los seres humanos. Evolucionamos todos de las bacterias justamente, y eso ya empieza a generar determinadas preguntas, ¿no? Cómo estos compuestos que están hechos para Facundo, terminar con la... Sí. No Sí. están viéndose las diapositivas, ¿no? Se ve solo la primera diapositiva, si puedes fijarte en eso, y tampoco se ve como una presentación. Ahora sí. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí, pero no ¿Se ven las están diapositivas? presentadas. Claro, no está en pantalla completa. Ahí están pasando las diapositivas en modo edición. Ahora está en pantalla completa. ¿Se están viendo? No. A ver. Si comparto mi pantalla completa. ¿En este momento la pueden ver? Ahora sí. Ahora sí. Ahí cambió la diapositiva también. Sí, sí. Bueno, Sí, ahí está. perfecto. Bueno, les voy mostrando, fui pasando por estas diapositivas ya. Acá lo que le comentaba de la FAO, de la emisión de plaguicidas altamente peligrosos, de la cantidad de litros de plaguicidas que se vienen utilizando en Argentina, del 2015 hasta la fecha. Y ahora hablaba recién justamente de los objetivos de los plaguicidas, estos targets, que como vemos en esta imagen, nos ayuda a visualizar bastante, los objetivos de estos plaguicidas comparten gran parte de su código genético con nosotros, los seres humanos, y el resto de los animales. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer las primeras preguntas. ¿Cómo es que estos compuestos sintéticos, químicos, fabricados para matar, erradicar parte de la vida que crece o que vive en los espacios donde se están produciendo estos cultivos, no nos van a afectar cuando entremos en contacto con ellos? Y la pregunta que se nos viene es, ¿verdaderamente podemos hablar de seguridad de los plaguicidas? Y esta imagen es tomada de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, donde vemos el equipo de protección personal completo. Pensemos qué nos genera esta imagen, ¿no? ¿Cuál puede ser la seguridad de un compuesto químico que para poder rociarlo a las frutas, a las verduras, a los cereales y a las oleaginosas que vamos a comer, que van a llegar a nuestra mesa, hay que usar prácticamente un traje de astronauta? Se me viene el paralelo con los equipos que teníamos que usar los hospitales en este momento para poder realizar asistencia a pacientes que estaban cursando COVID, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que estos tipos de compuestos para los que hay que generar todas estas protecciones, al momento de llegar a nuestra mesa, no nos van a generar nada, o al momento de exponernos a través del ambiente, no nos van a perjudicar en nuestra salud? Actualmente en Argentina tenemos más de 24 millones de hectáreas sembradas
con OGM, que son principalmente soja, maíz y algodón, y como les comentaba, hay 61 eventos transgénicos aprobados, y el plaguicida, el agrotóxico de mayor uso en Argentina es el glifosato. Para el año 2017 se estima que se utilizaron 240 millones de litros. También los otros agrotóxicos con mayor presencia son la atracina, que para el mismo año ingresaron más de 5 millones de kilolitros al país, y después se encuentra el clopirifos, 2,4-D, paraquat, cipermetrina. Y a la derecha tenemos el mapa de la producción de soja transgénica y cómo ya para el año 2018-2019 encontramos campos donde se está cultivando de manera extensiva e intensiva OGMs hasta en Salta, en Chaco, en Santiago del Estero, zonas donde originalmente no se hacía. Y bueno, como les comentaba, todos estos plaguicidas que se aplican terminan llegando a nuestra mesa. En los controles hechos durante el 2017, 2018 y 2019 por el SENASA, se detectaron en más de 7.000 muestras la presencia de 80 plaguicidas distintos, 80 agrotóxicos distintos. La gente también de Naturaleza de Derechos tiene un documento muy interesante que se llama El veneno continúa llegando al plato, donde van a poder encontrar un montón de información, estas gráficas que acá les comparto, para poder dimensionar la situación en la cual estamos, ¿no? Aparte, un gran número, 38 de estos 80 agrotóxicos que se encontraron, están prohibidos en Europea. No sé si tal vez el cambio de hemisferio o el cambio de continente hace que los agrotóxicos pierdan capacidad de dañarnos, pero es muy llamativo que en Argentina todavía sigamos teniendo, a pesar de las prohibiciones en otros países, en esos países que muchos llaman desarrollados, nosotros acá lo seguimos aplicando y seguimos exponiendo tanto a los productores, a los trabajadores y a la población que los consume. Es importante destacar, con respecto a la aplicación de estos plaguicidas, y también para contrarrestar este discurso de lo que son las buenas prácticas agrícolas que proponen estos equipos de astronautas para aplicar plaguicidas, distancias de 50, de 100 o de 500 metros, para que estos plaguicidas no afecten a la salud de la población, es que hay diversos estudios, tanto en Argentina como a nivel internacional, que hablan de que no es posible controlar la dispersión de los plaguicidas aplicados, y esto se debe a las derivas primarias y secundarias en el momento de la aplicación o posterior a esta. Y han sido comprobados la dispersión, la volatilización, la migración de polvo contaminado con plaguicida, arrastre por lluvia, lixiviado de aguas profundas. En algunos estudios, hay muchos estudios realizados en Argentina, se han detectado glifosato, AMPA, 2,4-D, atracina en muestras de lluvia, en muestras de suelo, urbano, periurbano, y en el agua de distintos ríos y espejos de agua en lagos, lagunas. Entonces, ¿qué sabemos de la química de estos agrotóxicos a la que estamos expuestos y cómo nos afecta? Acá comparto la imagen de uno de los libros que escribieron dos compañeros nuestros, el Instituto, Damián Berseñaz y Alejandro Balini, que nos ayudan con información recopilada, con distintas experiencias en trabajo en terreno, sobre cómo afecta la salud de las poblaciones. Y acá tenemos estos plaguicidas que tienen distintos objetivos, que esos objetivos comparten gran parte del código genético con nosotros, tienen distintos mecanismos de acción. Y muchos de estos mecanismos de acción, de estas enzimas, de estos iones, de estos neurotransmisores o transmisores que están viendo acá, que es súper complejo obviamente, los compartimos tanto los hongos, las plantas, los insectos con nosotros, y eso empieza a explicar un poco la complejidad que tiene el hecho de exponernos a este tipo de agrotóxicos y no sufrir daños en nuestra salud. Es interesante destacar que la aprobación o la evaluación sobre el impacto en la salud que estos agrotóxicos generan se miden a través de lo que se llama la dosis letal 50. La dosis letal 50, para que se den una idea, es
la dosis a la cual se aplica una sustancia y muere el 50% de los animales que están siendo susceptibles en esa experimentación. Y de esta manera se generan las clasificaciones, la clasificación 1, 2, 3 y 4, y tenemos la 1A y la 1B. Pero, primero, si se experimenta con animales, segundo, si se hace solamente de forma aguda y a través de una dosis que los mata, es decir, no están evaluando qué dosis en forma crónica daña la salud o qué dosis en forma aguda daña la salud, sino que una aguda mata a estos animales. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que ocurre con la exposición crónica y con los sinergismos? Los sinergismos es la potencia, la potenciación que ocurre entre dos sustancias cuando actúan conjuntamente en el ambiente. De esta manera, entendemos que los estudios o los avales de muchos de estos plaguicidas o agrotóxicos surgen de las mismas empresas. Es decir, los estudios para que un plaguicida salga al mercado son mayormente realizados por las empresas que se van a beneficiar de los réditos económicos que esos productos generen. Los compañeros de Uruguay, Burguer y Pose Román, plantean que para poder conocer el comportamiento, los efectos y el impacto de la salud de cada compuesto químico que se lanza al mercado, que se empieza a aplicar a gran escala, se requieren de 5 a 10 años. También plantean que las condiciones de laboratorio en las cuales estos son testeados no son las mismas que en la vida cotidiana y que se debe considerar la dosis, el momento de exposición, el tipo de exposición, si es único o reiterada, si es en un ambiente cerrado o abierto, las condiciones en las cuales se manipula el producto y las condiciones de salud previa de quienes van a estar expuestos a esos productos. Con respecto también al sinergismo, tenemos que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, desde principios del año 2000, de mediados de los años 90, ya están hablando justamente del efecto sinérgico de estas sustancias que son largadas al ambiente o liberadas al ambiente sobre el ambiente mismo y sobre la salud de las poblaciones. Y un estudio muy reciente del año 2018 de Defarge y colaboradores habla que la evaluación del riesgo de los plaguicidas que usan en la agricultura están basadas únicamente en el ingrediente activo, pero se deja muchas veces de lado la potencia que este plaguicida tiene en las distintas formulaciones. Estas formulaciones que combinadas pueden hacer al plaguicida aún más dañino para la salud. Y después que los efectos de disruptor endocrino de formulaciones basadas en glifosato hacen pensar que las formulaciones de glifosato con los excipientes, que son el resto de las sustancias, son aún más tóxicas que el glifosato mismo. Como les decía, la Organización Panamericana de la Salud ha evidenciado síntomas desde mediados del año 90 y con estudios previos sobre lo que cada uno de estos herbicidas o estos grupos de herbicidas genera sobre la salud, de manera crónica o de manera aguda. Entonces, cuando estamos hablando de el impacto en la salud de este tipo de sustancias, la evidencia científica hoy, ya con más de 70, 80 años de aplicación de estos productos, a pesar de que han salido productos nuevos a partir de las décadas 90, en lo que fue este paquete tecnológico, la evidencia científica que muchas veces reclaman y ya no hay discusión. El tema está en que existe una estrategia, que es la estrategia de ganancia de tiempo o de quema de tiempo que utilizan estas empresas que con sus mismos estudios logran la aprobación de estos productos, que es generar controversias alrededor de la aprobación o desaprobación de estos productos lanzados al ambiente para poder continuar vendiéndolos y así obtener más réditos económicos. Entonces, lo que hacen es
que las comunidades y los profesionales que acompañan a estas comunidades, o muchas veces distintas instituciones del Estado, tengan que demostrar el daño que genera en la salud para lograr la prohibición, cuando en realidad lo que tendría que ser es poder contar con información suficiente previamente al lanzamiento del mercado de estos productos para saber que esto no causa daño en la salud. En línea con esto, distintos estudios realizados en Latinoamérica y realizados en Europa hablan de la evidencia de cáncer y de la toxicidad genética que se encuentra en trabajadores rurales que aplican pesticidas en los campos en los cuales trabajan. Estudios en Argentina han demostrado mayor daño genético en niños y niñas que viven cercanos a campos fumigados y un aumento en la incidencia de cáncer de los trabajadores y los pobladores de pequeñas localidades rurales. En el año 2017, la Agencia Internacional de Búsqueda de Información sobre el Cáncer o de Investigación sobre el Cáncer clasificó al glifosato como probable cancerígeno para humanos, clase 2A, de la que les mostraba anteriormente. Acá vamos a hacer un breve paso, no me voy a detener mucho leyendo o compartiendo en profundidad cada una de estas evidencias, pero decidí poner un poco de información sobre los principales pesticidas o plaguicidas que les comentaba anteriormente, ¿no? Trabajos científicos de los últimos 5 años, de este mismo año, evidencia científica reclutada desde hace ya más de 20 años, describen los distintos, o el favorecimiento, el desencadenante, o el glifosato como desencadenante de distintos procesos mórbidos o procesos que terminan en la muerte de las personas, como pueden ser el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, el cáncer de riñón, de tiroides, de hígado. Información reciente también vincula a las formulaciones basadas en glifosato con el linfoma no-Hodgkin, también con hipotiroidismo, con enfermedades del sistema nervioso central, con malformaciones, con el aumento de pérdida de embarazo. Vemos que con la atracina, el segundo componente o el segundo agrotóxico más utilizado en Argentina, también la evidencia es vasta, disrupciones endocrinas, cáncer de mama. Hay muchos estudios realizados sobre atracina y el efecto sinérgico que tiene con otros plaguicidas, con otros agrotóxicos en la salud de las comunidades, alteraciones de la tiroides. Después, clorpirifos, que genera daño neurotóxico, desregulación en el eje de la hormona tiroidea, interferencia del sistema reproductor. De estos plaguicidas que estoy nombrando, lo que hacen es disruptores endocrinos. Y al actuar como disruptores endocrinos, simulan hormonas que actúan en nuestro cuerpo o simulan los mensajes que estas hormonas transmiten, alterando el correcto funcionamiento de esto. El sistema endocrino es lo que regula básicamente, lo que comunica todos nuestros sistemas y nuestros aparatos que tenemos en el cuerpo, lo cual puede generar no solamente una alteración, sino que distintos procesos patológicos que se empiezan a concatenar uno con otro. La cipermetrina con potencial mutagénico, genotóxico. Cuando hablo de genotóxico estoy hablando de daño en el ADN. Ese daño en el ADN, que lo nombré antes también, lo que hace es acumular daño en la información genética nuestra, que no necesariamente se va a expresar de forma aguda. Se puede expresar de forma subaguda, de forma crónica. Entonces nosotros vamos a ver que la exposición aguda o crónica a estas sustancias, lo que va a hacer es, muchas veces, no desencadenar un proceso patológico en el momento de la exposición, sino que generar las condiciones necesarias o los procesos necesarios para que nosotros suframos procesos o enfermedades en un futuro inmediato o a largo plazo. Y algo importante también es que el daño en el ADN se transmite de generación en generación. Se estima que en una mujer embarazada ese daño puede involucrar hasta 3 generaciones porque afecta
a la madre, al hijo de esa madre y al hijo de ese hijo. Entonces, estos daños de los cuales estamos hablando y que hoy ya tenemos evidencia científica que respalda lo que las comunidades vienen sosteniendo y por lo que las comunidades vienen luchando, aún va a ser en el futuro más evidente y vamos a contar con mayor información científica. Con esto no estoy queriendo decir que esperemos. El tiempo de tomar medidas es ahora y las comunidades ya lo han venido identificando y de hecho vienen construyendo toda una lógica de limitación o de cambios en este que intenta producir en vez de alimento commodities o en vez de alimento productos para comer, pero que claramente no nos alimentan, nos están generando un daño. Bueno, también el que habla del aumento de riesgo al aborto, mayor prematuro, relación con el linfoma no-Hodgkin. Y hoy en día, el modelo agroindustrial que Argentina ha elegido para lo que Maristela Svampa llama el mal desarrollo, nos viene a proponer una nueva alternativa. La alternativa del trigo HB4, resistente a sequía, pero sobre todo resistente a una sustancia en los últimos años en el mercado, que es el glufosinato de amonio, y que nos están diciendo que en realidad es resistente, pero que no lo van a utilizar. Las pruebas que las mismas empresas comparten en sus sitios web hablan de calcular cuánto glufosinato de amonio van a tener que utilizar para la producción de este trigo, un trigo que se encuentra probado en Argentina, que estamos esperando ver si los compañeros que están todavía resistiendo en Brasil para que Brasil no compre este trigo, pueden detener este proceso, que de hecho ya en Argentina este trigo ha sido sembrado. Justamente este trigo es resistente al agrotóxico glufosinato de amonio y en un trabajo del compañero Rafael Lasmanovich, hablan de que el glufosinato de amonio actualmente ya se está usando como una llave o una puerta de entrada para el tratamiento de esas hierbas resistentes al glifosato, porque las modificaciones en el ambiente que generan estos agrotóxicos hace que la vida, la naturaleza misma, empiece a encontrar alternativas. Entonces empiezan a generar este tipo de resistencia de parte de las malezas, como también lo encontramos con el mal uso de agrotóxicos y la resistencia bacteriana. Entonces la respuesta de este modelo agroindustrial no es generar condiciones para volver hacia una agricultura que en vez de dañar a las distintas malezas o intentar exterminar las distintas malezas, empiece a comunicar los modelos productivos y los cultivos, sino que generar bombas de agrotóxicos para poder seguir exterminándolas. Los resultados basados en la dosis letal 50, esto que les nombraba anteriormente, de los herbicidas a base de glufosinato de amonio, han demostrado que son 5 veces más tóxicos que los herbicidas basados solamente en glifosato. Es decir, el glufosinato de amonio está demostrado que es 5 veces más tóxico que el glifosato. Y algunos de los mecanismos de acción que estos ejercen es la inhibición de la glutamina sintetasa, que puede producir neurotoxicidad por acumulación de amoníaco en el sistema nervioso, o el desencadenamiento de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Como Romina decía en la introducción, nosotros como equipo de trabajo del Instituto de Salud Socioambiental y de la práctica final, como docentes evaluadores, hemos tenido la fortuna de poder acompañar, construir conocimientos con las comunidades y escuchar a las comunidades durante más de 9 años, a través de los cuales realizamos 40 campamentos sanitarios en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, y pudimos recabar información sobre 143.519, la cifra exacta, sobre más de 140.000 personas, lo que representaba más del 55% de la población que vivía en estas localidades. Toda la información que acá recolectamos, que lo volcamos
informes, en distintos informes sobre el perfil sociosanitario de estas comunidades. Lo pueden encontrar en saludsocioambiental.net.ar, que es nuestra página donde estamos desde hace un tiempito empezando a compartir estos informes y a subirlos ahí. Así que para más información pueden concurrir ahí. Pero algo interesante que me parece que tenemos que destacar, en palabras de Andrés Carrasco, es que hay pruebas suficientes pero que los pueblos son la prueba viva de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, debido a este modelo productivo. A mí me pareció interesante destacar de una muestra que tomé de los pueblos fumigados de la región centro-sur de Santa Fe, en donde las mismas comunidades vienen identificando hace ya más de 15, 20 años cómo este modelo productivo las enferma y cómo contamina los territorios en los cuales viven. Estas comunidades, cuando en las encuestas, cuando los estudiantes y los docentes durante los campamentos sanitarios íbamos casa por casa y le preguntábamos cuáles eran los problemas de salud que afectaban a esa comunidad, más de la mitad de la población de estas poblaciones nos refirió que el problema de salud que más afectaba a esas comunidades eran los procesos oncológicos, era el cáncer. Y cuando le preguntamos por las fuentes de contaminación, la primera fuente de contaminación que estas comunidades identificaban eran los agroquímicos, seguida por los residuos, pero en tercer lugar, de nuevo aparecían las actividades agrícolas ganaderas y otras fuentes de contaminación que en gran parte se relacionaban a estas prácticas agroindustriales o agroproductivas. Ya para ir acercándome al final y para destacar otro actor de este paquete tecnológico y que permitió la introducción masiva de los distintos agrotóxicos en nuestros campos, en nuestras quintas, en nuestros suelos productivos, son justamente los organismos genéticamente modificados, los transgénicos. Es decir, la introducción de la soja en el año 96 y posteriormente la aprobación de nuevos transgénicos es lo que ha permitido que nuevos agrotóxicos, nuevos plaguicidas, salgan al mercado siendo cada vez más tóxicos y más específicos. Pero no solamente son los plaguicidas los que generan daño en nuestra salud. Tenemos distintos estudios, tenemos estudios independientes o estudios realizados por las empresas. Tenemos que destacar que los transgénicos se aprueban con estudios realizados por las propias empresas, como también ocurre con los plaguicidas, y no es casualidad. Pero también tenemos estudios independientes de investigadores alrededor de todo el planeta, donde ya hablan, en realidad hace tiempo se habla, de que el principio de equivalencia sustancial, que ese principio lo que nos dice es que los organismos genéticamente modificados son iguales a los alimentos, a los cereales, a los frutos, a los productos que nosotros hacemos o criamos de semillas criollas. La equivalencia sustancial es irreal. Y entonces se empezaron a encontrar que primero en animales y después en seres humanos se empezaban a encontrar que a través de alimentarse con organismos genéticamente modificados en sus dietas se generaban alteraciones en la función hepática, en la función renal, en los distintos metabolismos de los triglicéridos, de distintos iones de nuestro cuerpo. Se podían encontrar alteraciones genómicas, proteómicas, que estamos de nuevo hablando de lo que eran las alteraciones del ADN, como le nombraba anteriormente, alteraciones endocrinas, cambios en el metabolismo, y algunos otros eventos que se daban en la salud de quienes estaban expuestos a estos OGM. En este estudio realizado por Eric Seralini, realizado en ratas justamente, él encontró que dándole de comer transgénicos, las hembras morían principalmente por tumores mamarios y de anomalías hipofisarias. La hipófisis es el eje regulador de lo que yo les nombraba anteriormente como el sistema endocrino, y la mayoría de los órganos está conectado a esto. Entonces, alteraciones hepáticas, alteraciones renales,
se pueden evidenciar a través de este tipo de alimentación. Bueno, entonces, hablamos de modelo agroindustrial, pero desde el instituto nosotros hablamos de el extractivismo como una forma de dominación, es decir, el modelo agroindustrial es una de las manifestaciones que el extractivismo como modelo de mal desarrollo se ha impuesto en nuestros territorios. Un extractivismo que es la faceta neocolonial de dominación que ejercen los países centrales sobre los países periféricos, que como decía Romina, somos territorio de sacrificio y somos comunidades o poblaciones de sacrificio. Entonces, desde la salud socioambiental podemos o pudimos construir distintas respuestas a algunos de los hechos que hemos venido viviendo durante el último tiempo, trabajando en conjunto con distintos equipos, y empezamos a visualizar que esta transformación que se está haciendo del modelo productivo en cuanto a cereales, oleaginosas, frutas, verduras, ha ido avanzando también sobre la complejidad y sobre el desplazamiento que modelos productivos dependientes justamente de territorio, de campo, como en la cría porcina, se han ido desplazando. Entonces hoy tener ganado vacuno de los territorios que ha ido ganando la soja, el maíz, el trigo, producido a base de agrotóxicos, para poner el ganado en estos territorios de isla, donde los estados provinciales y el Estado nacional básicamente no toma medidas. Y también el año pasado se firmó, no sabemos si se firmó o no se firmó, un acuerdo entre la Cancillería y China para introducir lo que son lo que es la cría industrial de cerdos, con todas las consecuencias que esto genera sobre los territorios que ya están siendo dañados por este modelo productivo y que lo que van a hacer es seguir profundizándolo. Entonces, como respuesta, como alternativa para todo el impacto que fui comentando, pensamos que hace falta generar el espacio de una agricultura para la vida, o generar las condiciones de una agricultura para la vida, una agricultura solidaria, soberana, segura y sustentable, que permite el acceso a la tierra para los campesinos, que nos permita la solidaridad intergeneracional, las semillas criollas como bien común, el fortalecimiento de las economías regionales, soberana con participación social de base comunitaria, a escalas locales, con un pensamiento decolonial que reposicione la interculturalidad a través de la revalorización del conocimiento campesino indígena, segura, promoviendo la salud de los ecosistemas, una sola salud, también promoviendo la salud humana y alimentos sanos, alimentos saludables, y sustentable, con una base agroecológica centrada en el cuidado del territorio y los bienes naturales para generaciones futuras, y que promueve el acceso y el cuidado del agua como sustento de la vida. Así que desde el Instituto de Salud Socioambiental les agradezco este espacio para poder compartir y quedo abierto por si hay alguna pregunta más. Los agradecidos somos nosotros, doctor. Muchas gracias por su exposición clarísima. Y sin duda va a haber preguntas, así que, bueno, no sé si quieren tomar la palabra los participantes o quieren plasmarlas por escrito en el chat y las voy leyendo, o les dejo abierto el micrófono. Tienen la decisión cada uno y cada uno. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Bueno, yo soy profesora, soy de Tucumán. Justamente estoy haciendo un trabajo ahora, estoy cursando la maestría en ambiente y sustentabilidad y estoy cursando un seminario que es de neoextractivismo. Y estoy por hacer un trabajo sobre el tema de cómo se amplió y las consecuencias que trajo el tema del cultivo de soja
acá en Tucumán nosotros también tenemos una zona que es el departamento Burruyacu, que queda en el noreste, digamos, de la provincia, y ahí se amplió muchísimo el cultivo de soja. Es la zona donde más tenemos cultivo de soja, todo lo que sería la llanura del este. Creció muchísimo y también tenemos la problemática de los agrotóxicos. Ustedes escuchaba que visitaron otras provincias, pero ¿sabían que acá en Tucumán también teníamos el cultivo de soja, doctor? ¿Tenían conocimiento ustedes? Sí, hay distintos mapas que se han ido elaborando, tanto de nación como a partir de las distintas organizaciones a lo largo del territorio que resisten a la ampliación de estos cultivos. Y como mostraban en uno de los mapas, ahí que estaban las diapositivas al comienzo, no sé si se llegó a ver ese, básicamente el avance sobre los territorios nativos, sobre los montes o los distintos espacios que cumplían otra función ecosistémica, y el ingreso y la profundización de este paquete tecnológico ha permitido que este tipo de cultivos se esté implementando en territorios donde previamente no se implementaba. Entonces, en Argentina la transformación tanto de nuevos espacios que se han ido generando para plantar la soja, como espacios que previamente eran destinados a otros cultivos, ha sido enorme en los últimos 25 años. Gracias, doctor. ¿Alguien que quiera tomar la palabra para hacer una pregunta? Bueno, rompo el hielo. Permiso. Muchas gracias, Facundo. La verdad que muy completa la presentación. Soy Virginia del Grupo de Ecología Política del INDES, de la UNCE, y la verdad que es muy valioso que todo lo que presentan. Y por ahí tenía varias preguntas, también algunas conversadas antes, bueno, preguntarte cómo ven este informe que salió recientemente de la Sociedad Argentina de Pediatría en este contexto, ¿no? Como de escasez de estudios, de informes, al mismo tiempo tanto tiempo que viene pasando y bueno, por fin tenemos este tipo de informes y de evidencias. Al mismo tiempo, esta cuestión de por qué no se aplica el principio precautorio a cuestiones de salud, ¿no? Y bueno, ahí también preguntarte o que nos puedas contar cómo ven este lobby y esta presencia de las corporaciones en las universidades y la integración entre las farmacéuticas y las que venden agrotóxicos, y bueno, por ahí algún tipo de perspectiva sobre eso, porque también fue bastante anecdótico la situación que vivieron cuando se usó todo el documental para la prueba en el juicio internacional, y bueno, lo que ocurrió en el instituto, la verdad que es muy movilizante, ¿no? Entonces, solo para darte el pie por si querés compartir algo de eso también, que tiene que ver con la ciencia digna y con esto que vos rescatabas de lo que plantea Carrasco, ¿no? De que los pueblos son la evidencia viviente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no operan principios como los precautorios, que por ahí ya se conversaron también en los encuentros previos que veníamos haciendo, y que tiene que ver con también la toma de decisiones, por dónde pasa, ¿no? Y es algo que excede a tu presentación. Y en concreto también, si podés decir algo en relación a estas nuevas técnicas de edición, no me sale si es edición genética, genómica, bueno, el término en concreto se me va, creo que se llama método CRISP, que tiene que ver con estas nuevas formas de
intervención en los genes, y que también un poco el discurso de las empresas es que que son renovadas técnicas y más sustentables o verdes. Entonces, sí, podés decir algo de eso también. Así que, bueno, gracias desde ya. Voy a intentar arrancar de adelante para atrás, fueron muchas cosas, a ver si puedo ir conectando. Hay algo central, es que la industria, una industria que en realidad son monopolios a nivel internacional, donde se combinan esto, empresas farmacéuticas, empresas productoras de plaguicidas, empresas productoras de productos ultraprocesados, no son alimentos. Entonces se genera una difusión de todo esto, una mezcla que muchas veces lo hace poco claro, pero hay un concepto que es central, que es el concepto de innovación y tecnificación. A través de estos conceptos, las propias empresas que generan este tipo de problemas, porque no diseñamos nosotros los plaguicidas, ni diseñamos las nuevas maneras de comer o de alimentarnos a través de este tipo de productos, lo que hacen es, a través de supuestas innovaciones, de procesos técnicos, vendernos soluciones a un problema que ellos ya generaron. El claro ejemplo de esto es el trigo HB4. Con el trigo HB4 nos están queriendo vender o nos están vendiendo que en realidad la modificación más importante es la resistencia a la sequía. Y un trigo que va a crecer en condiciones de un suelo deteriorado. Pero no nos dicen que va a crecer en un suelo deteriorado por las mismas prácticas agroindustriales y por las modificaciones en la cantidad de disponibilidad de agua que tenemos en los territorios, debido a las modificaciones de los procesos productivos también. Hoy viviendo lo que llaman una bajante histórica del río Paraná, que en realidad también son condiciones generadas por los distintos procesos extractivos, que como decía, no podemos solamente hablar de agroindustria, tenemos que empezar a decolonizar el pensamiento y hacer una interseccionalidad entre los distintos procesos extractivos que responden toda la misma lógica y que en realidad empiezan a sumar esas conflictividades que nosotros determinamos viendo los territorios. Hoy en día, cuando yo hablaba de una agricultura para la vida, con un sustento en lo local, en las decisiones basadas en las necesidades reales de las comunidades, lo planteamos así porque es parte de la respuesta. No tenemos que dejar de comprar esas soluciones envasadas que siguen cambiando la lógica de la vida por la lógica de la tecnificación, para empezar a escuchar a las propias comunidades que desde el año 99, 2000, con las madres de Ituzaingó Nexo, y después las distintas respuestas que se han generado a lo largo de todo el territorio, nos dicen cómo este mismo modelo los estaba enfermando, los estaba matando, y además, en ese mismo contexto, aumentaba la pobreza, aumentaba la desigualdad, aumentaba la concentración de tierras. Entonces, claramente las respuestas no tienen que partir ni de los monopolios, ni justamente de estas soluciones compradas por los estados a los países centrales, sino que tenemos que empezar a pensar políticas públicas, políticas en salud, políticas productivas, acorde a las necesidades de cada territorio. Si querés recordarme algo más que no haya respondido, bienvenido, porque la verdad fue larga la pregunta. Sí, hice como 3 preguntas juntas. Bueno, que tenía que ver con eso último, seguro que es esto del método CRIF y todo eso, que tal cual son nuevas tecnologías. Lo que te preguntaba también era cómo leían el informe de la SAP y lo de las experiencias personales en relación a este vínculo con entre las corporaciones, y esto que hay otra pregunta que habla también de los informes, ¿no? Y de por qué tienen tanto validez las informaciones de los estudios que generan las empresas y qué pasa cuando hay otras personas como ustedes, como el instituto, que está haciendo y generando otro tipo de información. Nada, eso. Por si querés agregar algo más. En la segunda diapositiva
donde yo hablaba de la complejidad de este modelo agroindustrial, una de las cuestiones que resaltaba es la cooptación del conocimiento. Esta cuestión de la validez del conocimiento científico, conocimiento válido, pero aparte, no todo conocimiento científico como conocimiento válido, sino el conocimiento científico diseñado a la medida de estas empresas que imponen este tipo de práctica o este tipo de modelo. Porque justamente hay toda una corriente, lo que vos nombraste antes como ciencia digna, que es una ciencia pensada desde los espacios formales, los espacios que no son formales, a través de la integración del conocimiento académico y el conocimiento popular, que viene justamente a criticar este pensamiento eurocéntrico o estadounidense y subordinado a las necesidades empresariales del mercado, que lamentablemente está sosteniendo profesionales. Sin ir más lejos, la aprobación del trigo HB4 hoy se celebra en todos los medios en Argentina como una creación basada en profesionales del CONICET y de Bioceres, como si hubiese algo que celebrar en una instancia en la cual vamos a seguir deteriorando nuestros territorios, exponiendo a que el pan, la comida o el alimento más emblemático tal vez en la Argentina sea con un trigo transgénico. Aparte, en un contexto en el cual ni siquiera tenemos ley de etiquetado, en un contexto en el cual es difícil conocer qué estamos comiendo o qué está llegando a nuestra mesa, porque probablemente la mayoría de nosotros y nosotras, sin pensarlo, cada vez que estamos comiendo cualquier cosa, estamos comiendo un derivado de soja transgénica, aunque no querramos, porque el 99% de la soja en Argentina, del maíz y el algodón también, son transgénicos. Entonces, en ese contexto donde la información es básicamente o es ocultada de manera premeditada, es muy difícil confiar en las instituciones o en estos espacios que nos vienen a vender estos nuevos proyectos mesiánicos, nuevas propuestas mesiánicas que nos van a sacar de la pobreza, van a generar nuevas condiciones de vida para todos los argentinos y argentinas, cuando en realidad responden a esta lógica que hoy nos posicionan con más del 60% de niños y niñas pobres en el país, ¿no? Y bueno, en este contexto, en esa cooptación del conocimiento y en esa cooptación de las instituciones pagadas por todos y todas, donde se forman los nuevos profesionales, existen pequeños espacios de resistencia que afortunadamente y cada vez se fortalecen más las redes para poder poner esa otra palabra, otra mirada, para poder decolonizar lo que nos imponen como desarrollo. Y entonces, bueno, ahí la riqueza de este espacio que la virtualidad nos permite y tantos otros espacios que se han, lamentablemente, en contexto de cuarentena, profundizado a través de las redes. Buenas tardes. Yo soy Enrique Lobos, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Por responsabilidad, escucho todas las fuentes de información que hacen a las temáticas que están vinculadas con la ingeniería agronómica y sobre todo en mi especialidad que tiene que ver con el control de plagas. Así como puedo escuchar especialistas en el área de aplicación de agroquímicos, etcétera, también tengo que escuchar otras voces en la sociedad que son parte de la realidad en la que vivimos, ¿sí? Así como he leído este informe de la Sociedad Pediátrica, también he leído el informe de la Sociedad Toxicológica Argentina que lo detracta. Pero, sin embargo, entiendo que hay diferentes miradas a diferentes problemas y como profesional de la ingeniería agronómica tengo que analizar en contexto y objetividad
todo aquello que surge como consecuencia de una actividad humana tan importante y milenaria como es la producción de alimentos por parte de los humanos. En este caso, yo entiendo que hay una sensibilidad particular por el ambiente, lo veo yo tengo 2 generaciones de hijos y la segunda está más sensible a las condiciones ambientales, lo que me parece muy bueno, y nos obliga a los profesionales también a tener un cuidado exacerbado, y ahí, como respuesta a muchas de estas cuestiones, surge algo que lamentablemente en estos ámbitos se detracta, que son hacer las cosas bien, aunque nadie nos vea. Traducido de otro modo, son las buenas prácticas agrícolas. Que hacer bien las cosas no está para nada mal, y no es simplemente una falacia como para cubrir que las cosas también pueden hacerse mal, lamentablemente, por negligencia, o porque nos movemos en ambientes que son muy difíciles de manejar, pero que son necesarios, ¿sí? Sin embargo, voy a destacar un aspecto que es muy común en estos ambientes, y es decir, como por ejemplo en una de las últimas charlas que he escuchado, decir, si alguien me trae evidencia que los agrotóxicos no son tóxicos, cuelgo mi diploma. Lo que es una amenaza innecesaria, porque se sabe perfectamente que los agroquímicos son tóxicos, y así como tal son clasificados por el SENASA con los colores de los marbetes que correspondan. Por otro lado, otra de las falencias, digamos, que las cosas que pienso, como la que recién planteaba Facundo, el asociar a toda esta movida de los agroquímicos a que en la Argentina tenemos 60% de niños pobres o con hambre. Y vos sabés que esas son cuestiones macroeconómicas que están muy lejos de depender de la producción agrícola, que justamente es la que más aporta a la República Argentina con sus saldos exportables. Y eso no se puede negar, porque son perfectamente estadísticas que uno las ve. Lamentablemente, yo entiendo que existen diferentes sistemas productivos para los cuales a los profesionales con los que trabajo, o al menos intento dar una formación con un criterio amplio, en el que cada uno en el futuro va a tomar su criterio en cuanto al tipo de agricultura que va a trabajar. Puede ser el extremo de la permacultura, en donde prácticamente no se hace casi nada, o ir a una agricultura mucho más intensiva, en donde hasta el suelo puede ser sintético. En todo ese espacio hay una diversidad de situaciones, y debemos cuidar con profesionalidad y, como digo, con bases legales, éticas, lo que debemos hacer para que esos sistemas productivos se produzcan con sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, muchas de las situaciones que planteaba Facundo son lamentablemente producidas por situaciones negligentes en algunos casos, o no ajustadas tecnológicamente a las realidades que corresponden. Entonces, yo creo que hay una necesaria mirada reclamatoria por parte de la sociedad, y como bien dicen, se podría canalizar a través del SENASA, que es el único ente que pueda autorizar o desautorizar estos determinados agroquímicos, y como tal hace consultas públicas. Ahora está el clorpirifos por ser prohibido en un par de años, el fipronil también, dentro de los plazos legales que ellos tienen. Yo particularmente promuevo otro tipo de acciones, como tecnologías relacionadas con la naturaleza, como son las feromonas o el control biológico. Lamentablemente hay contextos económicos en los que no es posible aplicarlas, o es más costoso hacerlo, pero calculo que estos reclamos en la sociedad, que los tomo como absolutamente positivos, van a dar lugar que en el futuro sea una relación de costo-beneficio conveniente, justamente no tanto por el costo, sino por los beneficios, ¿no? Yo muy respetuosamente escucho, porque ustedes, sobre la base de las estadísticas y las vivencias particularmente, están reclamando un manejo mucho más racional, pero entiendo que en la evolución humana, desde la agricultura de recolección a lo que hoy tenemos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, estamos en algunos casos quizás en un camino sin vuelta a ir avanzando, pero posiblemente con la necesidad de imponer más sensibilidad social, bases científicas mucho más firmes, y sobre todo la
la preocupación por el ambiente. No, simplemente quería expresar eso, entendiendo que en el ambiente no es todo ni blanco ni negro, y somos los humanos los que vamos a ir regulando paulatinamente y ajustando nuestros progresos con idas y vueltas, pero que en última instancia nos lleven a un ambiente mucho más vivible en el que podamos alimentarnos, disfrutarlo y, bueno, sobre todo mantenerlos para nuestras generaciones futuras. Nada más y muchas gracias por escucharme. Bueno, Enrique, también largo, voy a intentar ir respondiendo en base a algunas ideas que fui tomando. Cualquier cosa me compartís de nuevo y vamos respondiendo. Se me viene, no es casualidad que hablemos de una agricultura para la vida. Justamente hablamos de una agricultura para la vida porque este modelo asociado a agrotóxicos, a plaguicidas, con la incorporación de estas nuevas miradas que son las buenas prácticas agrícolas, no son modelos que puedan acompañarse de una agricultura pensada para sociedades saludables, en territorios saludables y en el concepto de lo que hablábamos de una sola salud o salud de los ecosistemas. Tampoco adjudiqué directamente el 60% de niñas y niños y pobres al modelo agroindustrial, sino que hablé de un modelo de desarrollo, o lo que Maristeles Vampa y Enrique Viale llaman modelo de mal desarrollo, que justamente es una profundización del pensamiento colonial, sería el pensamiento neocolonial, que hoy posiciona a Argentina como un proveedor de materias primas para el mundo, un proveedor de commodities, y no un productor de alimentos sanos en territorios sanos. Entonces, pensar un modelo productivo que enferme a las comunidades, porque necesitamos garantizar que ingresen dólares al país para después gastarlo en esas mismas comunidades que enferman, o en el peor de los casos, en las cuales el Estado ni siquiera da respuesta, me parece que no justifica la aplicación de estos productos. También, como nombraba en la participación de la compañera, muchas de estas organizaciones que escriben informes y que producen conocimiento, ese conocimiento cooptado, como le decía, no responden a intereses de las comunidades, sino que responden a intereses empresariales. Entonces no solamente hay que leer estos informes, sino que hay que entender el contexto en el cual están escritos por los profesionales que están escritos y a las instituciones que esos profesionales mismos pertenecen. Además, no podemos seguir esperando. Tal vez hoy, lamentablemente, en el contexto en el que estamos, una ordenanza que restrinja las fumigaciones a 100 o a 500 o a 1000 o a 1500 metros de cursos de agua de las comunidades puede ser una respuesta y puede ser una alternativa por las cuales nos encontremos trabajando. Hoy sabemos que existen alternativas de producción fruti-hortícola y de producción extensiva de cereales y de oleaginosas que no dependen de venenos. Entonces, seguir haciendo el juego de una industria para los intereses de las corporaciones a costa de enfermar y de sacrificar los territorios nuestros, de nuestros hijos y de las generaciones, es una irresponsabilidad tanto como colectiva de un modelo que está diseñado para monopolizar, para concentrar riqueza y para concentrar tierra. Entonces, el modelo aporta al desarrollo o al mal desarrollo de expropiarnos los bienes naturales comunes y deteriorar la calidad del ambiente que determina eso de salud, enfermedad que nosotros vivimos durante nuestros vitales. Se me está escapando alguna idea más de las cuales nombraste, si querés nombrarlo,
con todo gusto lo respondo. Y si no, me parece central retomar este concepto de una agricultura para la vida y territorios saludables para comunidades saludables, porque no existen procesos individuales saludables, sino son procesos colectivos saludables, territorios saludables. Bueno, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? O tengo preguntas en el chat también, por eso. ¿Alguien más? ¿Leo las preguntas? Bueno. Doctor, aquí Fernando Longhi hace una pregunta. Dice, las estadísticas sobre uso de litros kilo de glifosato, ¿quién las registra? ¿Son anuales? ¿A qué nivel de desagregación se encuentran? Todas estas preguntas son válidas para el caso de que existiera esta fuente de registro. Bien. Es muy complejo la construcción de estos datos porque... Perdón, estaba yendo, no sé. Es muy compleja la construcción de estos datos y lo hacen distintos colectivos que se interesan justamente en evidenciar el impacto de esto, porque la mayoría de los datos que encontramos son de las propias empresas, es decir, de las importaciones y las exportaciones que se realizan, y tal vez algunos datos que tenemos del Ministerio de Agroindustria. Los compañeros de Naturaleza de Derechos, en ese informe que yo compartía, que se llama El veneno sigue llegando a nuestra mesa, toman algunas referencias de las cuales se pueden ir a buscar. Después también hay información, en el caso de Santa Fe, información provincial. También hay algo en el Ministerio de Agroindustria con respecto al avance de las hectáreas sembradas con OGM, con transgénicos, y muchas son estimaciones en base a cálculos que se hacen estadísticos sobre la cantidad promedio que se utilizan de agrotóxicos por hectárea y la cantidad de superficie cultivada. Gracias, doctor. Padre Sergio quiere tomar la palabra. No sé si... Sergio, ¿tienes habilitada? Sí, ahí voy, ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero quería, felicitarlo a Facundo por la exposición, y un poco para posicionarme desde donde pregunto. Yo soy sacerdote de la diócesis de Santiago del Estero desde el año 1992, que trabajo en el departamento Jiménez, al noreste de Santiago del Estero, en el límite con Tucumán. Vi toda la transformación de montes ancestrales en un mar de soja al día de hoy. Desde el año 2004 vivo aquí, trabajo con las comunidades campesinas y me han enseñado a mirar la relación con la tierra desde otro lado. Yo soy de Buenos Aires, así que uno fue formado en esa idea de producción que era el campo, todo bien demarcadito, todo bien prolijito, y aquí he aprendido otra manera de relacionarme con la tierra. Y digo, un poco uno está cansado ya de los discursos de los iluminados que surgen de las universidades nuestras, donde la mayoría son cooptadas por las empresas del extractivismo, que sostienen muchas carreras para sostener sus chanchullos, las ingenierías, las químicas, sobre todo aquí en el norte, para, justificar con fundamentos universitarios el agronegocio, la explotación minera y todas estas cosas que lo único que hacen es llenar de bolsillos a unos pocos y seguir llevando a la pobreza a muchos. Lo que yo quería preguntarte, Facundo, nosotros aquí en la zona tenemos, en todos estos años, uno ha visto cómo el impacto de los agrotóxicos sigue
perjudicando la salud de la tierra, la salud de nuestra gente, de nuestro pueblo. En concreto, los datos de abortos espontáneos que aparecen en nuestra zona, chiquitos malformados que hay en nuestras escuelas, y todo tipo de malformaciones y de enfermedades a causa de este modelo productivo. En Santiago del Estero, al menos, el Ministerio de Salud nunca hace la relación entre ese modelo productivo y estas enfermedades. Otra deficiencia que tenemos aquí es que por la geografía muchos van a Tucumán por cuestión de cercanía, de que hay más transporte público, entonces en Santiago prácticamente no hay ningún tipo de datos. Lo que yo te quería preguntar, como alguna pista, tirarnos alguna idea, ¿por dónde comenzar, no sé si a presionar, a hacer visible el tema de, o cómo llamar la atención o cómo encauzar los datos de la realidad que este modelo provoca, para que el Ministerio de Salud o el Estado provincial pueda de alguna manera como empezar a tomar en serio esto? Eso quería consultarte. Bueno, Sergio, muchas gracias. Hay un problema que no es solamente de Santiago del Estero, sino que es de la Argentina en sí, con respecto al tema de los abortos o las pérdidas de embarazo, la dificultad en los embarazos, es que el subregistro, debido a la fragmentación y a la mala calidad en toma de registros que existen en el sistema de salud, hacen que las pérdidas de embarazo, sobre todo del primer trimestre, sean súper infravaloradas. Nosotros con los campamentos hemos visto un aumento con el correr de los años en estas pérdidas, pero, por ejemplo, en Argentina no hay datos con los cuales comparar. Es decir, están tan mal registrados que no podemos hacer una comparación que sea válida en términos científicos. Siempre la primera herramienta con la que cuenta la comunidad para poder hacer visible ese problema es el registro. Siempre es bueno poder contar con profesionales que colaboren y con instituciones tanto públicas como privadas que favorezcan el registro de esa comunidad como primera instancia, porque si no es muy difícil agendarlo al problema, sobre todo por la complejidad que tiene la exposición a contaminantes ambientales, en este caso a los agrotóxicos, y establecer una relación directa con las enfermedades. ¿Por qué? Porque no estamos en un laboratorio, estamos en una comunidad. Entonces, muchas veces las instituciones que están cooptadas, como vos mismo decías, o que producen profesionales, que generan profesionales para insertarse en el mercado laboral, no para ayudar en la construcción de esas sociedades que solventan sus estudios, hacen que estas respuestas no sean las indicadas o no sean las necesarias para poder construir los perfiles de salud o las alternativas o problematizar las enfermedades como uno querría, ¿no? Y algo importante también relacionado con lo que decías vos y con lo que nombró Enrique anteriormente, es que se habla mucho de modelo productivo y modelo de desarrollo, se cuenta justamente a estas comunidades que están siendo desplazadas y que está siendo desvalorizado su proceso cultural o su forma de habitar estos territorios. Es decir, los grandes monopolios sojeros, productores de maíz, los pools de siembra, desplazan estas comunidades para generar supuesta riqueza económica en estos territorios, generando pobreza cultural, generando desposesión y generando desplazamientos de comunidades que terminan viviendo tenemos un número importante acá, por ejemplo, en el caso de Rosario, en el margen, o en la marginalidad, mejor dicho, de las grandes ciudades del centro del país. Romy, estás en silencio. Perdón, ahora sí. Gracias. Si no hay más preguntas por ahora, voy a seguir leyendo el chat.
Bueno, Pablo dice cartografía y seguimiento de cultivo de productos básicos en América del Sur y deja un link. Fernando vuelve a hacer otra pregunta, dice, ¿es clara la existencia de conflictos de interés en la elaboración de los informes de sustentabilidad por parte de estas grandes corporaciones? Esto se ha puesto de manifiesto como mecanismo de legitimación de dichos informes. Bueno, creo que un poco ha sido contestada. Virginia pone a disposición un artículo escrito por destacados economistas, también deja un link. Y a Flores dice, las externalidades que genera este modelo no se ponen en la balanza comercial. De lo contrario, nunca podrían considerarse económicamente potables. La realidad de sus consecuencias, como los pueblos fumigados y el deterioro y contaminación de la naturaleza, lo demuestra. Ahí a mí ¿qué tal? Me gustaría hacer como alguna, en cierta manera, una pregunta, ¿no? A ustedes que vienen trabajando este tema desde la cuestión de la gestión. Digo, ustedes son un equipo de investigación. ¿Qué vínculo tiene, ¿no? con la parte de la gestión, con, por ejemplo, un área que maneja una ley de agroquímicos, como es aquí en Santiago del Estero, que está principalmente ocupada por una sola visión, ¿no? Que es la de la ingeniería agronómica, la de técnicos que van como más con esa mirada productivista, y por ejemplo el área de salud está absolutamente exenta o no tiene buenos registros. Bueno, cada provincia tiene su sistema de salud. En Santiago del Estero pasa esto que decían hace rato, que es difícil registrar, que pasa en todos lados, ¿no? Y además hay muchas poblaciones que por cercanía terminan atendiéndose en provincias vecinas y ahí hay muchísima fuga de datos también. Pero yo quería saber si ustedes han pensado, han intentado o han hecho algún camino para generar una incidencia de los trabajos y la información que generan para llegar a, las autoridades de competencia. En ese sentido, nuestro proceso de construcción de la información siempre estuvo orientado a brindar desde la universidad pública las herramientas para construir el dato en conjunto con las comunidades y que esos datos sean el insumo del diseño de políticas públicas. Todos los avances que se han logrado en las distintas localidades que hemos visitado o en localidades que tal vez no visitamos pero que usaron el insumo de la información que generamos, siempre se dio desde el nivel local. Es decir, colectivos movilizados que podían o generar ordenanzas o poder problematizar, a veces con las mismas instituciones de los municipios o los intendentes de los municipios, alternativas. Se me viene, no sé, hace 2 años la ordenanza que se produjo en Sastre y Ortiz para restringir la distancia de las fumigaciones, el cordón verde de producción ecológica que se implementó alrededor de la localidad de Chavás, acá en Santa Fe, y algunas medidas más. Siempre nuestra idea es, como le decía Sergio, poder generar el registro para empezar a problematizar la situación de salud. Una vez que nosotros generamos el registro formal, lo que hicimos o lo que intentamos hacer es acompañar a esos colectivos que tienen que generar todas las instancias. Muchas veces son instancias legales o muchas veces son instancias en las cuales las mismas comunidades generan ese cambio en el modelo productivo. A lo largo de Argentina, sobre todo en la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, se están replicando los cultivos sin venenos o los cultivos agroecológicos con distintos movimientos sociales, organizaciones sociales. Entonces siempre la idea es de acompañamiento para la construcción de una realidad de manera colectiva. Es decir, no nos paramos desde una posición en la cual somos los posicionamientos, sino que somos una herramienta, un actor más dentro de esa construcción. Bien, ¿alguien más que quiera participar o hacer una pregunta al disertante? Silvina.